Sabés que repasábamos básicamente qué sucedió en la última semana, te diría, y te traje 8 cosas distintas, todas muy importantes. Estaba recién revisando la tapa de los diarios, solo una de esas 8 aparece de manera secundaria, naturalmente. Vos mencionabas, hubo hechos muy significativos, pero ahora cuando repasemos vas a ver, che, pero esto es importante. Me quedo pensando en eso, que solo una de las 8 que vas a mostrar aparecieron en las tapas. Sí, y te diría en un lugar secundario. Habría que ver si no hubiese pasado o no hubiese estado esta semana el hecho de Alberto Fernández y Fabiola en la tapa de los diarios, si igual hubiesen salido. Dejo algún signo de interrogación, por cierto. Pero si me permitís, repasamos varias de esas cosas y vas a decir, ah, mira, esto es importante. Vamos a la primera. Tiene que ver con el dato de inflación de la Ciudad de Buenos Aires. Esto en términos económicos es muy importante por varias razones. La primera es 5,1. No es un número que sea bajo y que además es más alto que el mes anterior, que ya había sido más alto que el mes anterior, a su vez, en la Ciudad de Buenos Aires. En lo que tiene que ver con la Ciudad de Buenos Aires. Es muy importante además porque el gobierno nacional sigue diciendo que el miércoles, cuando salga el IPC nacional, el dato va a ser más parecido al 3,7. Bueno. Hay un gran signo de interrogación, no solo por la diferencia, sino porque el 3,7 es más bajo que el mes anterior, mientras que este es más alto. Raro. ¿Pero puede ser? Pasó muy pocas veces en la magnitud, yo lo repasé en 2 años, en los últimos 2 años, que el dato es comparativo, y nunca en esa magnitud. Bueno, el viernes... Es una diferencia, si eventualmente se confirma, del 30%. No pasó nunca. Vamos a tener que hablar el miércoles. Probablemente, si es que se confirma, vamos a ver. No quiero generar suspicacias estérilmente. Bueno, primer dato. Segundo dato, que también está asociado con esto. No se detuvieron los despidos, Pablo. No se detuvieron los despidos. No llegué a hacerlo porque salió hace un ratito. Además, hace un ratito se publicaron los datos del Ministerio de Trabajo respecto del empleo. El gobierno por ahí dice, y alguna nota en algún portal dice, se estabilizó la caída de puestos de trabajo. Bueno, acabo de hacer la curva y es un tobogán hacia abajo. O sea, ese sería un 9, eventualmente, de las cosas que pasan mientras no miramos. Pará, déjame de repasar esto. La Pampa, otros 3 despidos en Durlock, ya suman 20. Esto... ¿Dónde es? Jornada 70. Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia. De 3 a 4 despidos diarios en el comercio de Comodoro. Ahí estaba. Y nos vamos... Alerta San Jorge. Alerta en San Jorge. Abierta en despidos en el frigorífico. En los últimos días, 60 operadores habrían sido cesanteados, aunque no hubo confirmación de la empresa ni del gremio. Son de Rafaela, Santa Fe. Claro, son de los últimos días esto, ¿eh? Sí, podemos repasar y te traigo de todo. Pero, digo, no se interrumpieron y, de hecho, los datos oficiales indican en la serie desestacionalizada 9.000 puestos de trabajo menos en el mes de mayo, que fue el dato que recientemente se publicó. Bueno, seguimos. Fíjate, tenemos los datos de industria. Esto también pasó medio desapercibido. Son los datos de junio. La industria es otro tobogán. No hay B ahí, hay tobogán, te diría. Una raya claramente con inclinación a la baja, con una caída respecto del mes anterior del 1,6 y del 20 en términos interanuales. Esto es un gran problema. Es probable que julio dé un poquitito mejor, todavía no conocemos los datos, pero la verdad que en términos de industria, otros sectores podemos discutirlo, sector agropecuario supongamos, pero en términos industriales tenés un escenario muy magro. Que de 68 indicadores en distintos rubros, solamente 6 daban positivo. Bueno, depende del mes, ¿no? En junio... Julio da la impresión que viene un poquitito mejor en esos indicadores. El gobierno ya se apresura. Reposteó Milei alguno que tuiteaba y mostraba algunos verdes respecto del mes anterior. Porque respecto... No me digas que volvemos a lo de brotes verdes. Sí, volvemos. Probablemente, o la B corta, todas esas versiones la van a reflotar en estos días. Pero el escenario todavía sigue siendo francamente muy magro. En la industria ni siquiera se puede decir eso. Bien. Si querés, seguimos. Algo muy importante que pasó, casi desapercibido. No arrancó el segundo semestre. Ah, bueno. Tranquilo, ¿no? En la universidad. Yo doy clase, ahí paro. Un dato. No, ayer, hoy, básicamente, no arrancaron el segundo semestre en las universidades. Básicamente... Parame un segundo. Yo me acuerdo, Hernán, cuando estábamos acá charlando con autoridades de las universidades nacionales, me acuerdo que vos preguntaste, che, pero ¿es en serio que hay riesgo de que no comiencen las clases en el segundo semestre?
y te decían que sí, y había algunos, pero no, deben estar exagerando. No empezaron las clases en las universidades nacionales. Y en principio el paro, para sobre todo los no docentes, es lunes, martes y miércoles. Es decir, hoy deberían haber arrancado, no arrancaron las clases. Y la discusión es por los salarios de los docentes y los no docentes, que por cierto se fueron al tacho. Pero esta es una discusión que no se había dado en aquel momento, porque en aquel momento se estaba discutiendo los gastos de funcionamiento, la luz, el mantenimiento y demás. Y algunos preguntábamos, che, cuando discuten los salarios, porque los salarios no vienen bien. Bueno, finalmente sucede esta cuestión, no arrancaron las clases. Esto pasó hoy, Más hoy. club de la casta que docente o no docente universitario creo que no hay. No se pierdan el tramo final del programa de hoy. Otra cosita del día de hoy, que Sí. salió la semana pasada, esta es la única que salió en un margen de la tapa del diario, que es el aumento básicamente del boleto, aumento de casi 40%. Acá tenés los Porque esto valores. no lo puedes esconder de ninguna No, manera. no hay forma, Hernán. no hay forma. Llegás tenés que ir a laburar, bueno, a estudiar a la universidad no, porque no hubo clases, pero tenés que ir a laburar cuando vas a pagar el bondi, esto te aparece Sí, claro. en la trompa, Ya ¿no? a las 12 y un minuto de anoche, cuando ponías la sube, ya te costaba más caro y el incremento es bastante significativo. Después, si podemos explicar de qué se trata el aumento y demás, vamos a meternos un poquito, Bien. porque además esto, y hago la aclaración muy importante, es para la región metropolitana, ¿eh? Cuando subo esto a mis redes y qué sé yo, Sí. toda la gente de las provincias me dice, pero acá ya aumentó. Claro. Y es verdad, porque el gobierno ya le había quitado los subsidios a las provincias. Así que vamos a ver después los aumentos significativos que hubo sobre todo hace 2 o 3 meses Bien. en varias de las provincias que básicamente no tuvieron más subsidio. Fíjate, vamos a las últimas. Lo que tiene que ver, algo que sucedió en el día de hoy, salió en el boletín oficial, las privatizaciones de las energéticas vinculadas a las hidroeléctricas o las empresas hidroeléctricas, Alicuracho, Con, Cerro Colorado y Piedra del Águila, las 4 que se pusieron a la venta. Son las primeras privatizaciones que se impulsan a partir de la votación de lo que fue la ley Bases. Acá tenías concesiones y demás, estaban muchas prorrogadas. Estaban concesiones, Bueno, lo manejaban privados, pero porque Sí. había concesiones. Ahora lo venden directamente. ahora directamente lo venden. Lo primero que tiene que hacer ENARSA es venderle su participación accionaria o cedérselas en realidad a la Secretaría de Energía, que es la que va a hacer el proceso que estamos viendo acá, ¿ves? Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, para básicamente el proceso de privatización. Son generadoras de energía. energía eléctrica. muy importante en la red habitual. Sí. ¿Cuál sería el sentido de vender eso y que el Estado deje de tener un control en función del bien común? Básicamente, el gran problema es que vos no vas a poder desde el Estado regular este tipo de cuestiones o vas a tener más dificultades. Podés hacerlo de la Secretaría de Energía, pero tenés que discutir con un privado que antes estaba concesionado y la atención era mucho más fácil Todo desde esto que está el Estado pasando pueda regular. mientras todo lo que estamos discutiendo, que por supuesto insistimos es importante, estamos en el país que no miramos. Un homenaje además a un espectacular programa de la televisión argentina. ¿Qué más? Fíjate las últimas dos. Bueno, algo que también tiene que ver con las provincias, recién las mencionábamos, las provincias desfinanciadas por la Nación. Esto no tiene demasiado de novedoso, sí quizás que se agrava la situación, porque acá tenés como una... ¿Por qué dice efecto pinzas? Porque básicamente tenés un triple ajuste a las provincias. Los recursos de origen nacional, si querés la coparticipación, que cayó 20 puntos. Lo que tiene que ver con los recursos propios, que menos actividad en la provincia, menos recuperación, menos recaudación. Y el tercero, que además en este mes fue tremendamente duro, las transferencias no automáticas, lo que se llama básicamente transferencias discrecionales, 0 pesos. A nadie, 0, a nadie, a ninguna provincia. Tremendo, ¿no? Ahí incluye, por ejemplo, entre otras cosas, el FONIT, que está relacionado con la noticia 2 que veíamos, básicamente la caída del salario. Y finalmente, la última, que tiene que ver con algo que se empezó a hablar ya la semana pasada, que es el blanqueo. ¿Por qué te traje esto? Esto es una consultora muy prestigiosa, 1816, pero básicamente da cuenta de algunas cosas que hoy están apareciendo con mucha contundencia, que es, el blanqueo es muy flexible. Muy flexible. Más flexible imposible. Bien, eso es lo que le dicen a la consultora a aquellos que le preguntan. Y hay algunas otras frases que dicen, básicamente, aprovechá, metete en esto porque más regalo para el blanqueo no existió ni probablemente vaya a existir. Esto también está pasando en la Argentina. Cada una de estas cosas amerita una columna de Hernán Lecher.